dejarte de una vez esta sesión en tus manos. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Como decía doña Flor Valerín, esta transmisión va a estar siendo grabada y, por supuesto, a disposición de ustedes y que puedan compartirlo con quienes en esta oportunidad no han podido conectarse y estar en tiempo real, para que entonces puedan verlo a través de nuestro canal YouTube. Les vamos a estar pasando el dato. Y Luis, sin más, te dejo entonces a cargo de la sesión. Diana va a estar al frente de los controles por si necesitas algún tipo de apoyo, mientras yo llego a la compu. ¿No está bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras de FECOM, las de la filial y las que nos acompañan. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy, que en realidad es un repaso de algunos temas que en otras oportunidades hemos visto, solo que lo vamos a concentrar en la legislación que nos ocupa para efectos del desenvolvimiento municipal. No se puede ver la pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a denominar esta charla como el ABC de la legislación municipal. Y es básicamente lo que todas las personas que se desenvuelven en el sector municipal deben tener como referencia de las leyes que normalmente hay que utilizar como apoyo y referencia para poder desenvolverse adecuadamente. El Código Municipal es la base de la forma en la que el gobierno municipal se organiza. Mediante la Ley 7794 del año 1998, la Asamblea Legislativa emite este código en el cual se regulan en algunos aspectos las formas de organizarse del gobierno local. Ya hemos visto en otras oportunidades que la municipalidad va a tener dos órganos. Y esto es muy importante, entender que la municipalidad a lo interno tiene dos brazos con funciones muy diferentes, ¿verdad? Ya la hemos visto, la del Consejo Municipal y la del alcalde municipal. Con el alcalde municipal le hemos dicho que la función principal es ser administrador general del municipio. O sea, el alcalde es el encargado de dirigir en lo cotidiano la administración de la municipalidad. Todos los funcionarios de la municipalidad, salvo la secretaria y la auditora o el auditor, dependen del alcalde municipal. Es el jerarca de todas las dependencias, es el que nombra, el que sanciona, es el que destituye a todos los funcionarios, como dijimos, salvo la secretaria y la auditora o auditor, o secretaria, secretarios. En estos casos en particular, entonces, el alcalde municipal es el administrador y el consejo es el órgano deliberativo con funciones generales. Ahora bien, ¿qué funciones o qué competencias tiene el gobierno local? Las del alcalde están reguladas en el artículo 17, las del consejo en el artículo 13. Ambos son dos órganos que administran esta casa de gobierno. Ambos tienen que coexistir. Ni el alcalde municipal puede desempeñar su función de administrador sin que el consejo dicte actos de ejecución general como reglamentos, como presupuestos, como planificación, planes de trabajo, de organización o políticas, ni el consejo municipal puede ejecutar sus propios actos. Para eso está el alcalde como administrador. Entonces ambos deben coexistir. El consejo entonces como cuerpo deliberativo toma las funciones generales, pero ambos van desarrollando estas funciones conforme se van ejecutando los acuerdos y los actos que se necesitan para que la municipalidad camine. Dentro de las competencias municipales, los principales actos que desarrolla la municipalidad están destinados, por un lado, a recaudar ingresos que pueden ser de muy distinta naturaleza, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias. Y además de eso, debe presupuestarlos. Para presupuestarlos, tiene que planificar. Entonces, recaudación y presupuesto es una fase esencial de estas competencias. Por otro lado está la ejecución
que en algún momento se denomina contratación administrativa para poder ejecutar por contratos, o bien cuando se ejecutan por cuenta propia de la municipalidad, según los diferentes programas presupuestarios. La municipalidad puede contratar o puede desarrollarlo por sí misma. Y por otro lado está el tema de control interno y rendición de cuentas que armoniza todos los factores. Esto es un engranaje que funciona. Y aunque estas son las funciones generales, la municipalidad en realidad tiene funciones específicas que se van detallando y se van deduciendo dependiendo de las condiciones en las que la municipalidad se desenvuelve. Vamos a ir viendo entonces cuáles son las leyes que van relacionándose con atinencia a cada una de estas competencias. Por un lado, se establece que la municipalidad fija políticas y prioridades de desarrollo con la participación de los vecinos. Entonces, en este punto, es importante considerar que hay una serie de instrumentos de planificación establecidos en leyes que le obligan a la municipalidad a seguir una serie de normas, de procedimientos para lograr contar con estas políticas y prioridades. Una vez que la municipalidad define esas políticas y prioridades, empiezan los procesos de definición de actuaciones concretas. Porque eso es como tomar un taxi para decirle al chofer, mire, yo quiero trasladarme de San José a Alajuela. Ese es el objetivo. El consejo fija el norte, trasladarme de un lugar al otro, dónde empiezo y dónde concluir. ¿A quién le toca ejecutar esto? Al chofer, que en este caso sería el alcalde, que sería el encargado de definir cómo llega del punto A al punto B. Para eso la municipalidad, mediante el consejo municipal, fija el norte, pero el alcalde tendrá que ver cuál es la ruta más adecuada de acuerdo a los contenidos presupuestarios y a la planificación que en los programas operativos fija el consejo municipal. El consejo también tiene que, en el marco de planificación, establecer cada año un plan anual operativo. Este plan anual operativo es fundamental porque es la base del presupuesto anual. No puede haber un presupuesto sin plan anual operativo porque es el plan anual operativo el que determina en qué se va a ejecutar las partidas que del presupuesto llegue a tener la municipalidad. Entonces, en ese sentido hay una congruencia, o tiene que haber una congruencia, entre lo que se quiere hacer y lo que se autoriza a ejecutar en contenido. Voy a poner un ejemplo. Digamos que la municipalidad define como parte de su programa de planificación en el PAO, Plan Anual Operativo, que sea construir o ampliar los puentes de las calles porque es necesario habilitar más tránsito y mayor circulación vial. Entonces la municipalidad tendrá que incluir en el presupuesto esas partidas para lograr ese objetivo. Pero no podría tener las partidas si entre los objetivos está el ampliar las rutas. Entonces, en estos casos, la planificación es la que define en qué se va a gastar el dinero. Y no puede ser al revés, no podríamos tener el dinero y después planificamos cómo lo vamos a ejecutar. Primero se planifica y después se ejecuta. Por eso es que el plan anual operativo es, es el instrumento de planificación y el presupuesto es la fase de económica, la fase financiera de ese proceso de planificación. Para esto también la municipalidad, como dijimos en las primeras competencias, necesita recaudar. ¿Cómo recauda la municipalidad ingresos? Bueno, por tributos, por tasas y por precios que se desarrollan en las actividades ordinarias de la municipalidad. ¿Qué leyes deberíamos considerar para esto? Bueno, para efectos de tributos, la principal ley de todas las municipalidades es la ley de patentes. Entonces tenemos que ir a buscar la ley de autorización de actividades comerciales de la municipalidad.
Ese sería el primer elemento. Todas las municipalidades la tienen, unas más viejas que otras, pero todas tienen sus leyes de patentes, que es uno de los principales ingresos de la municipalidad. Entonces es necesario tener presente que cuando hablemos de Le digo yo legislación todavía, Gary, tributaria, mañana mejor no vayas a interrumpir. tendríamos que considerar eh, las leyes especiales. Existen otras leyes que establecen eh, tributos que recaudan las municipalidades, además de la ley de patentes, como lo es la ley del impuesto sobre bienes inmuebles. Esta ley, que establece un impuesto nacional, le delega a las municipalidades la administración de ese impuesto. Entonces, en la ley de bienes inmuebles, básicamente lo que se hace es establecer quiénes son los obligados a pagarle impuestos a la municipalidad por tener bajo su titularidad terrenos inmuebles, ya sea que estén inscritos o que no estén inscritos. Estos inmuebles, evidentemente no todos pagan tributos, la ley establece cuáles sí y cuáles no, pero también establece que la municipalidad, una vez que se determina que hay una persona que tiene la obligación de pagar impuestos, la municipalidad también tiene el derecho de actualizar esos valores y que para eso tiene algunos instrumentos. Uno de ellos es la declaración de los bienes, otra es el avalúo cuando la persona no declara o habiendo declarado la municipalidad no acepta la declaración por el monto declarado. Y la tercera es la modificación automática, que es cuando una persona saca un permiso de construcción, hace una venta, hace una hipoteca y la persona misma es la que le pone el precio a la propiedad. En ese caso, esta ley de impuestos de bienes inmuebles le da a la municipalidad los instrumentos para cobrar impuestos sobre los inmuebles. Otra de las leyes relacionadas con impuestos que recaudan las municipalidades es la ley de construcciones, que establece que básicamente toda persona que desarrolle una construcción tiene la obligación de pagar a favor de la municipalidad el impuesto de construcción por el permiso de construcción que tiene que sacar, que es del 1% del valor que establezca el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o la municipalidad misma. Y en ese caso, también la ley de construcciones le otorga derechos de tributos a la municipalidad. Por otro lado, tenemos también los servicios públicos, que ahora los vamos a, que son los que presta la municipalidad, por los cuales recibe una tasa, y algunas otras leyes de impuestos específicas que valdría la pena considerar, como por ejemplo el impuesto de canteras, cuando se explotan canteras, que está en el Código de Minería. Tenemos también algunas municipalidades como las que explotan o venden banano o explotan plantaciones de banano, tienen un impuesto especial, lo mismo que hay algunas que tienen el impuesto de cemento y otras tienen el impuesto de palma o aceite de palma africana. Entonces, estas leyes especiales establecen la posibilidad de la municipalidad de recaudar impuestos. Aquí lo que valdría la pena es tal vez que ustedes puedan pedirle ahora que se empieza a hacer el proceso de planificación presupuestaria, un esquema de los ingresos que percibe la municipalidad de su cantón para saber de cuál ley vienen los porcentajes de ingresos, cuánto entra por patentes, cuánto ingresa por construcciones, cuánto ingresa por bienes inmuebles, cuánto ingresa por otros impuestos menores. Para que ustedes tengan entonces claro cuáles impuestos se aplican y cuánto ingresa por cada uno de ellos. Entonces ya tenemos claro el tema de los presupuestos y el tema de los ingresos. Ahora bien, también hay que considerar que la municipalidad no solamente aplica leyes, sino que también aplica reglamentos. Los reglamentos que la misma municipalidad apruebe, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, inciso 3 del Código Municipal, o inciso C, que le confiere al Consejo Municipal la potestad de aprobar reglamentos. ¿Qué hacen esos reglamentos? Bueno, son como leyes internas de cada municipalidad, solamente son de rango inferior a la ley. Un reglamento nunca puede ir contra una norma de mayor rango, que en el primer rango está la Constitución,
Después, en el segundo rango, los tratados internacionales. Después, más para abajo están las leyes. Y después, más para abajo, están los reglamentos. Por lo tanto, el reglamento nunca puede ir en contra de una ley, tampoco de un tratado y mucho menos de la Constitución. La municipalidad entonces aprueba estos reglamentos, que son de dos tipos. Son reglamentos internos dirigidos a organizar a la misma municipalidad, o pueden ser reglamentos externos dirigidos a aplicarse o ser aplicados a los ciudadanos. Por ejemplo, un reglamento interno puede ser reglamento de vehículos, cómo la municipalidad organiza su prestación de servicios de vehículos municipales. Un reglamento externo puede ser el reglamento de becas, dirigido a aplicar un beneficio para los ciudadanos, para terceros. En el caso de los reglamentos internos, esos no se publican en consulta pública antes de aprobarse, y los externos sí, tienen que consultarse la población por un plazo de 10 días para que la gente, los municipios, los usuarios, le hagan observaciones al reglamento. Esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal. Ok, ¿qué otras leyes aplicamos? Bueno, resulta que la municipalidad presta servicios. Por esos servicios, la municipalidad cobra un precio que denominamos tasas. Esas tasas tienen naturaleza tributaria. Algunas tasas están bajo la tutela de la misma municipalidad y otra bajo tutela de órganos externos. Pero básicamente quien aprueba las tasas es el Consejo Municipal. Ya estas tasas no van a la Contraloría para ser aprobadas, sino que es el Consejo Municipal el que las aprueba. Ahora bien, una vez que la municipalidad va a aprobar una tasa, antes de aprobarla tiene que hacer una consulta pública, porque la Sala Constitucional estableció que todos los ciudadanos tienen derecho a opinar respecto de la fijación de las tasas. Por otro lado, también es importante considerar que la municipalidad puede comprometer fondos para autorizar egresos. ¿Cómo autoriza esos fondos o egresos? ¿O cómo los ejecuta? Bueno, por medio de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Son normas que se emiten precisamente para establecer cuál es la forma en que la municipalidad autoriza los egresos, cómo ejecuta los gastos. Los tres procedimientos de contratación administrativa son la contratación directa, que por el monto la realiza el alcalde; la licitación abreviada, que la autoriza el consejo; y la licitación nacional, o la denominada pública, que la autoriza igualmente el consejo o la ejecuta el consejo, pero que tiene revisión por apelación ante la Contraloría General de la República. Entonces, las nacionales pueden ser revisadas en apelación por la Contraloría. ¿De qué depende una o el otro? Del monto. Entonces, la contratación directa es la de menor monto, por eso se le entrega al alcalde; la abreviada le queda al consejo; la nacional le queda al consejo; y esta última con revisión ante la Contraloría por la importancia del monto de ejecución. Pero cualquier ejecución que se haga o contratación que se haga requiere seguir los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa. De lo contrario, pueden existir responsabilidades por violentar el principio de legalidad. Cuando las municipalidades hacen el nombramiento de un auditor o de un contador, en el caso del auditor, tenemos que referir a la Ley de Control Interno. Ley General de Control Interno. Esta es fundamental. Es fundamental cuando se trata de temas relacionados con ejercicio de la legalidad sobre los procedimientos, sobre los resultados que se obtienen en la ejecución de procesos municipales. Y la Ley de Control Interno es la base de las regulaciones que tiene el auditor a su cargo. El auditor en realidad depende del consejo, sin embargo, funcionalmente depende de la Contraloría. Es decir, jerárquicamente el consejo es el jefe, pero en el ejercicio de las funciones, el superior del auditor es la Contraloría General de la República. De hecho, el auditor tiene independencia en el ejercicio de funciones para garantizar los principios de la Ley de Control Interno.
¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Sí, yo. Eh, Luis, nos habían adelantado y no sé si lo tienes incorporado en tu presentación. Ya nos has hablado de los reglamentos que vienen a tener esa función de ley a nivel municipal, por supuesto subordinada a esa jerarquía legal normativa de la Constitución y las leyes que son aprobadas por la Asamblea Legislativa. Ahora Correcto. bien, nos preguntaban, nos hacían la inquietud previa, ¿cuáles son los pasos para legislar, para hacer esos reglamentos a nivel municipal? Entonces te dejo allí esa inquietud para ver si en el espacio de preguntas y respuestas o en el desarrollo de tu presentación nos puedes dar algunas, al menos una ruta general de qué es lo que se contempla para quienes son regidoras, esa función de legislar a nivel municipal, en este caso, esa función de reglamentar. Ok, perfecto. No, no, muy importante, porque les decía que básicamente había dos tipos de reglamentos, los internos y los externos, o los que tienen efectos externos. Pero todo reglamento siempre va a empezar por la necesidad de operativizar algún proceso municipal. Y eso lo define cada municipalidad. Hay algunos reglamentos básicos que toda municipalidad tiene. Por ejemplo, el reglamento de contratación o de ejecución de presupuestos. ¿Por qué? Porque todas las municipalidades tienen que ejecutar sus presupuestos. Sin embargo, en términos generales, uno no podría afirmar que todas las municipalidades tengan los mismos reglamentos. Mi primera recomendación es que ustedes pidan en cada una de sus municipalidades que la secretaria les entregue un listado de los reglamentos aprobados por el Consejo Municipal. Eso nos podría permitir tener una idea de cuáles son los procesos a los cuales la municipalidad le ha dado más importancia al proceso de regulación. Una vez detectada la necesidad de reglamentar, lo siguiente que se debe hacer es elaborar un texto o una propuesta de reglamento. ¿Quién lo elabora? Bueno, normalmente se le solicita a la administración que presente el texto. Muchas veces estos textos son machotes que se toman de una municipalidad a otra, pero en la mayoría de los casos conviene agarrar el texto y adaptarlo a las necesidades del cantón, de manera que cada municipalidad vaya haciendo la regulación según sus propias condiciones, porque no es lo mismo un reglamento diseñado para la municipalidad de San José que un reglamento que vaya a ser aplicado tomándolo de San José a la municipalidad de Orotina o de San Mateo, que son de otro orden, de un orden más rural. Entonces los reglamentos tienen que ser adaptados a las necesidades. Una vez que se cuenta entonces con la necesidad, se elabora un texto y una vez que se cuenta un texto, se remite por lo menos a los órganos de la administración que van a tener que aplicarlo. Por ejemplo, un reglamento de construcciones que redacte el Consejo Municipal mínimo tendrá que pasar por el Departamento de Ingeniería Municipal para que revisen qué procedimientos están regulando. Cuando se cuenta entonces ya con la necesidad, con el texto y con la revisión por parte de los departamentos administrativos competentes que le hagan las observaciones necesarias, el siguiente paso es que lo reciba el Consejo Municipal y que el Consejo lo remita a una comisión para valoración de los miembros de esa comisión. ¿Por qué? Porque entonces el Consejo no solamente se va a quedar con la versión que hizo la administración respecto de la propuesta operativa, sino que además de eso va a hacer sus observaciones a través de los regidores que integran la comisión. Cuando la comisión dictamina, el asunto pasa a conocimiento del Consejo. Una vez que el texto del reglamento llega al Consejo Municipal, el Consejo lo revisa y si está de acuerdo con el texto y el reglamento es para ser aplicado en la misma municipalidad, el Consejo aprueba el texto y se manda a publicación y rige a partir de la publicación o de cuando el reglamento lo indique. Eso en tratándose de reglamentos internos, pero cuando se trata de reglamentos que no son para la propia municipalidad, sino que como indicaba tenía efectos ante terceros, antes de aprobarlo el Consejo tiene que someterlo a consulta pública por un plazo de 10 días
y esa consulta se publica el texto en la Gaceta, y después de publicado se le dan 10 días para que los ciudadanos le hagan observaciones. Una vez que le hacen observaciones y que las observaciones son eh, valoradas por el Consejo Municipal, el Consejo puede hacerle ajustes al texto y lo puede aprobar, lo puede devolver a comisión para hacer otros ajustes o lo puede aprobar de una vez. Si el Consejo, después de la consulta pública, lo aprueba, lo que procede en ese caso entonces es simplemente empezar a aplicarlo una vez que es publicado en la Gaceta, y la publicación será la que le otorga eficacia, es la que hace que el acuerdo ya no solamente esté aprobado, sino que se pueda aplicar. Hasta que no esté publicado, el reglamento no tiene ningún valor. Sería prácticamente un reglamento nulo si el texto no se publica totalmente en la Gaceta. Por otro lado, permítanme un segundo, un momentito, por favor. Sí, solo dejamos las ventanas abiertas. Perdón, ahora sí. Es que les comento que aquí en Heredia hacía un sol y todos teníamos las ventanas abiertas y empezó a llover. Ahora sí. Entonces, con relación a los reglamentos, indicábamos que ese sería el procedimiento, que hasta que el reglamento no sea publicado, el mismo no tiene ningún valor. Una vez que sale en la Gaceta, esos reglamentos quedan registrados en el sistema de legislación vigente de la Procuraduría y ya tienen aplicación completa. No sé si sobre los reglamentos quedó alguna duda. Creo que está bastante explícito esta ruta, así que esperemos a ver al finalizar, a ver si alguna de ellas, de las que nos acompañan, tienen alguna otra inquietud sobre esto. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, ok. Seguimos con relación entonces al nombramiento de juntas administrativas y juntas de educación. Para estos efectos, ¿cuál es la legislación que se aplica? Hay un reglamento de juntas de educación que aprueba el Ministerio de Educación, en el cual se establece el procedimiento tanto para nombrar como para destituir. Para nombrar, siempre se va a requerir que la dirección de cada institución remita al Consejo una terna. Importante aclarar que esa terna que se remite es solo para abrirle al Consejo la posibilidad de decidir, pero el Consejo no queda obligado a acogerse a esa terna, tanto así que podría separarse de esa propuesta y nombrar a una persona diferente a la que se recomendó, incluso fuera de las ternas. Ahora bien, estos trámites no son tan fáciles para destituir, porque aunque el Consejo es el que nombra, cuando se trata de destitución, el que hace el debido proceso de derecho de audiencia y derecho de defensa para destituir es la regional correspondiente del Ministerio de Educación. Esa regional va a remitir a conocimiento del Consejo una resolución o recomendación de destitución, y el Consejo lo primero que tendría que hacer es revisar que efectivamente la propuesta haya cumplido con el derecho de defensa, el derecho de audiencia. Y a partir de ahí, ya el Consejo queda en libertad entonces de tomar la decisión de destituir o, en su defecto,
devolver el expediente si encuentra algún error, o también podría perfectamente hacer alguna solicitud de aclaración al ministerio. Lo importante en esto es que el que toma la decisión de destituir es el consejo. Y por lo tanto, ¿por qué el consejo tiene que revisar bien? Porque si, por ejemplo, se cometió algún error de debido proceso, no se le dio derecho de audiencia o de defensa a las personas que están siendo destituidas, esas personas podrían presentar un recurso de amparo y el que va a ser denunciado en el recurso es la municipalidad o el consejo que tomó la decisión de destituir sin el debido proceso. Ahora bien, con relación al tema de la posibilidad de solicitar investigaciones, por supuesto que el Consejo traslada recursos a las juntas y puede solicitar al Ministerio de Educación que haga investigaciones, puede solicitar que hagan auditorías, puede ejercer control sobre los recursos incluso que la municipalidad transfiere a las juntas de educación. Lo que no podría es destituir directamente sin la tramitación de la audiencia previa por parte de la regional a los funcionarios investigados para cumplir con el debido proceso. Por otro lado, ¿qué otras leyes tiene que aplicar? Bueno, en el caso de la COMAT, que es la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, es importante considerar la ley 7600, que es una ley especial que establece regulaciones incluso de orden constructivo. Si bien es cierto que el competente para verificar que se cumplan las regulaciones de la ley 7600 es en principio el Ministerio de Salud, lo cierto del caso es que la municipalidad tiene que ejercer ciertas competencias de control dirigidas particularmente a garantizar que la ley 7600 no se está viendo violada. Por ejemplo, que cuando hay una construcción de un restaurante, este restaurante cumpla con los anchos de accesos requeridos por la ley 7600, que los pasillos cumplan con esa área, que los baños cumplan con las dimensiones requeridas por la ley 7600. Con relación al resolver recursos, básicamente los recursos del Código Municipal son los que se aplican, pero hay leyes especiales en las cuales hay un régimen de recursos diferentes. Recursos me refiero a apelaciones, revocatorias, contra actos de la municipalidad. ¿Cuáles leyes especiales tienen un procedimiento de recursos diferentes a los que establece el Código Municipal? Bueno, por un lado tenemos la ley del impuesto de bienes inmuebles. Como les decía anteriormente, la ley del impuesto de bienes inmuebles lo que hace es establecer los procedimientos para tasar las propiedades y cobrar impuestos sobre los dueños o a los dueños de terrenos inmuebles ubicados en cada cantón. La ley de bienes inmuebles establece en el artículo 19 un procedimiento de recursos que está completamente separado del Código Municipal. Entonces, cuando traten temas de bienes inmuebles, no hay que aplicar en materia de revocatorias y apelaciones las regulaciones del régimen recursivo municipal, sino a las de la ley misma. ¿Cuáles otras leyes tienen un régimen de recursos diferentes? Por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública. Entonces, cuando tramitamos temas de orden de procedimientos administrativos, se aplican los recursos de la Ley General de la Administración Pública. Esta es una ley que muy a menudo van a escuchar, porque la Ley General de la Administración Pública es la que cobija el marco más amplio de derecho público. Como las municipalidades son entidades públicas, están dentro del derecho público. Entonces, en el marco de regulación de las municipalidades, el marco más importante es la Constitución, después la Ley General de la Administración Pública, después el Código Municipal, y en esos tres marcos, Constitución, Ley General de la Administración Pública y Código Municipal, vienen otras leyes a acomodarse a lo interno del código,
concordando normas con las del Código Municipal. Pero esas tres son las básicas. Primer marco, Constitución. Un marco más pequeñito adentro, que sería la Ley General de Administración Pública, y un marco más pequeñito de la Ley General, que sería el Código Municipal. Creo que tenemos algunos comentarios. ¿Qué nos preguntan? Si es cierto que la reforma al reglamento autónomo y de organización municipal tiende que enviarse a revisión del Ministerio de Trabajo. No, eso es un error porque de hecho el reglamento autónomo es un reglamento de organización y servicio. Muchas municipalidades tienen la confusión de llamarlo reglamento interior de trabajo o reglamento autónomo de trabajo. No tiene que ir al Ministerio de Trabajo porque la municipalidad ostenta autonomía municipal, autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera que le permite dictar sus propios reglamentos. Entonces, el reglamento de organización y servicio, mal llamado reglamento interior de trabajo, no es un reglamento interior de trabajo como lo hacen las empresas privadas. Las empresas privadas, antes de aprobar el reglamento de trabajo, sí tienen que mandarla al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio la revise. Pero como la municipalidad no es una empresa privada, sino que es una entidad de derecho público, con autonomía garantizada en el artículo 170 de la Constitución Política, lo que emite es un reglamento de organización y servicio y no un reglamento interno de trabajo. Por eso la confusión. Nos preguntan si las consultas que realiza la ciudadanía para realizar el plan de desarrollo municipal se hacen de acuerdo a las necesidades de cada distrito o del cantón en general. No, tiene que hacerse en relación al cantón en general. Sin embargo, eso es para integrar todo el plan de desarrollo cantonal, porque el plan de desarrollo no es distrital, es cantonal. Ahora bien, eso no impide que en cada comunidad se puedan hacer consultas específicas relacionadas con ese plan de desarrollo. Nos pregunta don Anthony, ¿se estaría violentando las funciones del MEP en caso de emitir desde el Consejo una comisión especial para valorar la eficiencia y eficacia de los recursos que las juntas de educación administran, donde se incluyen las transferencias corrientes que desde la municipalidad se hacen, esto por la preocupación de los recursos públicos en el último informe de la Contraloría? Ok, con el tema de las transferencias o los recursos que las municipalidades remiten a las juntas de educación, pues no, estos son fondos de origen público que pueden ser precisamente cuestionados. Cuando la municipalidad los transfiere, la municipalidad podría pedir cuentas de la forma en la que se están ejecutando los recursos, de manera que si, por ejemplo, los recursos de una junta se están yendo en viáticos, en almuerzos, en cafés, la municipalidad perfectamente lo podría cuestionar. No hay violación al MEP porque es un tema de principios de probidad que garanticen la transparencia de los recursos que tienen un origen público municipal cuando es la municipalidad la que los ha transferido. Ok, avanzaríamos al siguiente tema, que es el tema de los proyectos de ley. Ustedes han estado en el último año en la municipalidad, se han visto que a cada rato llegan de la Asamblea Legislativa proyectos de ley que son consultados para saber si las municipalidades tienen alguna objeción o algún aporte. Estos proyectos de ley se remiten a las municipalidades en aplicación del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es un reglamento con un carácter muy especial porque es un reglamento que está por encima de los reglamentos, pero por debajo de la ley, solo que es un reglamento diseñado para aprobar leyes. Entonces, en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa se establece la necesaria evacuación de consultas de proyectos de ley que puedan afectar el régimen municipal. Por eso es que a cada rato llegan. El plazo que se les da para consultas es de 8 días hábiles. Normalmente en 8 días, mientras llega la consulta, se va el plazo. Aquí lo que hay que entender es que es un plazo que establece el reglamento para que la municipalidad se pronuncie, pero que si la municipalidad se pronuncia después de ese plazo, no pasa nada. La consulta entra al expediente y lo van a considerar.
hasta tanto el proyecto no sea aprobado, por supuesto. Con relación a plebiscitos, referendos y cabildos, es importante considerar que aquí la ley lo que establece es que quien realiza el plebiscito, el referendo o el cabildo es el Tribunal Supremo de Elecciones. La municipalidad regula, emite un reglamento para ese cabildo, pero también es importante considerar que también pone el presupuesto. Por lo tanto, es la responsable de sufragar los gastos. Una competencia es el plan o la aprobación del plan de desarrollo municipal, el plan anual operativo. Ya hablamos del plan anual operativo como una base del presupuesto, pero el plan de desarrollo municipal es esencial. Tanto así que las municipalidades que lo tengan desactualizado o no lo hayan emitido, la Contraloría les va a prevenir que para aprobar el presupuesto tienen que contar con ese plan o les va a dar al menos un plazo para aprobarlo. Es un plan que se concuerda con la ley del Plan Nacional de Desarrollo y que estandariza a nivel nacional propuestas de planificación de manera que no seamos islas como municipalidades, sino que todas tengan una congruencia en el proceso de planificación y determinación de prioridades de desarrollo del país. Las municipalidades, yo les recomiendo que pregunten en cada una de las municipalidades cómo se encuentra el proceso de esquematización del plan de desarrollo que se haya aprobado en su cantón. Cuando se aprobó, se supone que es un plan de 5 años, de manera que si ya anda por ese plazo o superándolo, sí sería importante considerar que probablemente ya es hora de meterle alguna idea o papel o trabajo al esquema de planificación porque está desfasado. Los informes de auditoría son uno de los instrumentos que establece la ley de control interno. La auditoría tiene una serie de regulaciones. Uno de ellos es el reglamento de aprobación de procedimientos que emite el Consejo para la Auditoría. Ese reglamento tiene que estar autorizado por la Contraloría General de la República, de manera que si en algún momento determinado el reglamento lo aprueba el Consejo y lo publica, pero no fue previamente autorizado por la Contraloría, se puede estar generando una situación de ilegalidad que haga que incluso la publicación que se hizo se anula. Entonces tienen que verificar que todos esos reglamentos los haya aprobado el Consejo Municipal y posteriormente la Contraloría. Ahora bien, me interesa mucho que pasemos al tema de ordenamiento urbano. Bueno, con relación a las faltas de regidores y alcalde. La Sala Constitucional ha establecido que como los regidores y el alcalde son funcionarios de elección popular, el que los nombra es el pueblo y el que acredita ese nombramiento es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, no podría el Consejo destituir a un alcalde, ni tampoco el Consejo destituir a un regidor. Eso sí, en el momento en que el alcalde o el regidor incurre en alguna falta, en esos casos, sí le correspondería al Tribunal Supremo de Elecciones aplicar la falta. Por ejemplo, un regidor que se ausente de sesiones por más de 2 meses, lo que hace el Consejo Municipal es certificar las actas del regidor que se ha ausentado, remitirlas al tribunal y comunicarle, mire, señor del tribunal, comunicamos o ponemos en conocimiento que se ha ausentado el señor o la señora regidora por más de 2 meses para que proceda a aplicar la sanción. El tribunal verifica la ausencia durante los 2 meses y aplica la sanción emitiendo una cancelación de la credencial y resolviendo cuál sería el nuevo regidor que sustituya al que se ha removido. Cuando se trata de faltas cometidas contra la hacienda pública, ya sea por regidores o alcalde, lo que procede en este caso es que el órgano competente para instruir el debido proceso es la Contraloría General de la República, que a través de el procedimiento
especial que tiene la Contraloría para trámites de destitución, que básicamente es una copia del procedimiento ordinario administrativo de la Ley General de la Administración Pública, procede entonces a emitir una resolución en la que recomienda la sanción a regidores o alcaldes que hayan infringido la hacienda pública. En el caso de las regulaciones de orden urbano o de ordenamiento urbano, ese es uno de los temas más complejos. Es el que mayor problema tiende a dar cuando se trata de desarrollos constructivos, urbanísticos, condominios, residenciales, etc. Las medidas de ordenamiento urbano nos van a llevar a varias leyes especiales. La principal es la Ley de Planificación Urbana, que es la que establece los procedimientos de desarrollo. Hoy en día, los procedimientos de construcción están regulados en la Ley de Construcciones, en la Ley de Planificación Urbana, se han digitalizado y entonces tanto la aprobación de planos como permisos de construcción se tramitan ahora en plataformas digitales. De manera que en permiso de construcción tenemos la APC y en materia de planos creo que la APT. Y ambas plataformas nos permiten hoy en día tramitar desde las diferentes regiones en línea procedimientos para que sea a través de la municipalidad siempre que se autoricen esos actos a través de plataformas digitales. La ley de planificación urbana es esencial porque también establece que cuando las municipalidades logren desarrollar el proceso de planes reguladores, ese plan regulador va a ser el principal instrumento de planificación urbana que tenga el cantón. De manera que cuando los regidores empiecen a resolver autorizaciones, deberán necesariamente tener claro si en su cantón hay o no hay plan regulador, porque el plan regulador es considerado una ley, aunque tiene carácter reglamentario, como impone limitaciones a la propiedad privada y es el órgano, es el instrumento que define cuáles son los usos que tienen las diferentes propiedades. En este caso en particular, es un instrumento que es esencial para tomar las decisiones de aprobación o de improbación de los diferentes proyectos que se tramitan, ya sea para construcción o para fraccionamiento o para desarrollo urbano. Pero es esencial entonces que ustedes tengan claro si en su municipalidad hay o no hay plan regulador. Y para ir concluyendo, en el caso de los planes reguladores también, les comentaba que la ley de construcciones es fundamental. Hay otras leyes ambientales que afectan el ordenamiento urbano, como la ley forestal, que establece cuáles son las zonas de retiro para ríos, para nacientes en la ley de aguas y también las regulaciones para zonas de protección. Todas estas leyes ambientales, y eso es importante, cada vez que se vaya a discutir algo, siempre pídale al Departamento de Desarrollo Urbano y al Departamento de Gestión Ambiental que presenten informes en los que acrediten que los procesos que se están tramitando cumplen con todas las regulaciones de ley para que esos funcionarios asuman la responsabilidad de revisar esos requisitos, porque ninguno de ustedes es ingeniero ni especialista en temas ambientales y tendrán que aprobar o improbar trámites, pero para que tengan la información, siempre soliciten que en la comisión de obras remitan esos funcionarios un informe en el que acrediten que se han cumplido los requisitos que correspondan para poder aprobar o improbar el trámite. Y por último, teníamos una ley que es la ley de sociedades públicas de economía mixta. Es una ley que permite que las municipalidades puedan crear empresas de capital municipal destinadas a una actividad específica. Por ejemplo, podría la municipalidad conformar una empresa destinada a administrar el acueducto y a administrarlo y a incluso vender algunos servicios, como lo ha hecho algunas de las municipalidades. En el caso, por ejemplo, de Heredia, tenemos a la empresa de servicios públicos de Heredia, la SPH,
que es una empresa cuyo capital pertenece a las municipalidades de Heredia, San Rafael y San Isidro. Y esas tres municipalidades, que son las accionistas de una sociedad anónima, permite desarrollar servicios públicos a través de la figura de sociedad. Eso se podría traducir a cualquier tipo de actividad económica. El único requisito que siempre se pide es que si va a haber participación de sujetos privados, esos sujetos privados no lleguen a ser titulares de más del 49% de las acciones, es decir, que la municipalidad al menos debe conservar ese 51% para poder considerarla una, una empresa de sociedad o capital municipal. Entonces, estas leyes que hemos hecho una mención son el principal marco legal con que cuentan las municipalidades. Algunas otras son muy específicas, pero yo las resumiría en las que hemos ido citando. Constitución política, posteriormente la Ley General de la Administración Pública, adicionalmente el Código Municipal, en materia de tributos, la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la Ley de Patentes de la municipalidad, para que la vayan solicitando. En cada municipalidad hay una ley específica de esa municipalidad, la Ley de Construcciones en cuanto a la autorización de licencias, las leyes especiales de tributos. Pregunten cuáles son los esquemas de ingresos tributarios para saber de qué leyes están llegando los dineros y cuál es el porcentaje que más ingresa. Puede ser que haya municipalidades en las que bienes inmuebles sea el mayor ingreso porque hay poca actividad económica. Otras tendrán la actividad de patentes como principal actividad para generar el contenido de presupuestos, pero eso es lo interesante, averiguar de dónde vienen los recursos. Para materia de ejecución, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley General de Control Interno, que es una ley especial para ejercer precisamente por medio de las auditorías las competencias de control que requiere la entidad pública. Con relación a ordenamiento urbano, el plan regulador, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, el Reglamento Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que hoy en día tenemos uno nuevo aprobado, que establece algunas situaciones un tanto más complejas que hoy en día dificultan que las personas puedan dividir sus propiedades porque tienen que cumplir cada vez con más requisitos. Y básicamente esas normas serían las que yo por lo menos les podría referir en cuanto al tema de control. Las leyes de procedimientos, básicamente el Código Procesal Contencioso Administrativo, es una norma que aplica en los tribunales para juicios contra las municipalidades, pero que poco tiene que ver, salvo que sea de aplicación supletoria, porque en derecho público primero se aplican las normas de derecho público y de último, ya cuando no hay otra alternativa, se aplican las de derecho privado, pero las de derecho público van a estar primero cuando se trata de entidades públicas. Este es el repaso que hemos hecho de las principales regulaciones que tienen las municipalidades, que básicamente volvemos al cuadro inicial, que se resumen en el proceso de recaudación y presupuestación, en el presupuesto, en el proceso de contratación y ejecución, y finalmente en el proceso de control interno y rendición de cuentas. No sé si tienen algunas preguntas en específico. Decirte de mi parte, creo que alguien activó su micrófono. Entonces, Correcto. adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o inquietud? Hola, hola. Hola. Hola, Marjorie, a la orden. Para mí, sí, de Cedral de Miramar de Punta Arenas, todo muy claro, muy explicado, excelente. Muchas De gracias. verdad que sí. Y Luis, te comento aquí a título personal, si
volví a mis clases, a mis épocas, a mis tiempos de estudiante de Derecho. Nos hacen una caja de herramientas abundante, variada, diversa, súper importante de tenerlo al menos en el mapa y de ir sacando el tiempo, ¿verdad? Para que las regidoras, las síndicas y las mujeres municipalistas que tienen al terreno de la política, pues entonces vayamos examinándolas para poder irnos actualizando y manteniendo esta estructura, este esqueleto normativo que es fundamental a la hora de hacer propuestas y tomar decisiones. De verdad, yo muchísimo. No sé si alguien más, ya para cerrar, la sesión estaba prevista para de 1 hora. Si antes de cerrar y de despedir, algún comentario de parte de alguna de las asistentes o de la junta directiva de la filial Limón. Yosmar. Adelante, doña Heidi. Qué bueno que se pudo conectar al final. Sí, pude escuchar muy bien el taller de Luis, como siempre. Excelente, Luis, saludos. Saludos, Heidi. Muy bueno, excelente, como siempre. Más bien, darle las gracias a la filial Limón por darnos esta oportunidad. Bueno, yo creo que no estaba de más volver a repasar este taller que Luis ya ha venido dando, que es excelente. Y muchísimas gracias a Luis, muchas gracias a la filial Limón. Saludos a todas las que se pudieron incorporar a este taller, que no solamente es la filial Limón, sino que veo que habían otras compañeras de otras filiales. A Yosmar, como siempre, un abrazo, muchísimas gracias y muy satisfecha por el taller. Buenas tardes para todas. Muchas gracias. Bendiciones y muchas gracias por la parte. Estuvo excelente la charla. Fue poquito el tiempo, pero muy sustanciosa. Bueno, muy buenas tardes a todas compañeras. Yo muy contenta, de verdad, muy agradecida por la asistencia de todas ustedes. De verdad, a don Luis, muchas gracias por habernos proporcionado este taller que es de suma importancia tanto para las mujeres municipalistas actuales que están en el gobierno como para las que no estamos. Es un refrescamiento para no ir olvidándonos, ¿verdad?, de las leyes, del código municipal y todo lo que esto contiene. Es muy importante. A toda la junta directiva de filial Limón, muchas gracias por el apoyo. A la señora Yosmar también, muchas gracias por el apoyo. A don Luis, muchas gracias y esperamos en los talleres futuros pues contar con la presencia de todas ustedes y hasta que se quieran incorporar, bienvenidos. La provincia de Limón les espera y muchas gracias por haber atendido al llamado de la filial Limón. Gracias a todas, que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Saray, por su saludo, por las palabras y la invitación. Si no hay entonces más comentarios. A ver. Bueno, escucho a Angie y escucho a alguien más. Bueno, muchísimas gracias a la República Limón, gracias por invitarnos, por abrir siempre la invitación para compañeras del resto de cantones del país. De verdad, muchísimas gracias a don Luis. Qué rica el taller de esta tarde, de verdad que fue como un repaso. Hoy mientras lo escuchaba decía, bueno, aquí he puesto atención, ¿verdad? Porque de verdad que había cositas que habíamos hablado en otros talleres y a mí me cayó como anillo al dedo, como dicen, porque en Moravia en este momento estamos con la actualización del plan regulador
Y como siempre, cuando se presenta eso, aunque hubo consultas previas, hay personas que desean mejorarlo y entonces se van a hacer talleres en las comunidades para poderlo trabajar. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, cada día llena uno más la maletita de conocimiento. Así que gracias por esas herramientas y gracias a la RECOM. Hasta pronto, muchachas. Con mucho gusto. Y que doña Andrea Madrigal abrió micrófono. Sí, bueno, voy a ver acá y acá también. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, desde Punta Arenas, participar en este taller o capacitación o conversatorio, porque para mí fue muy provechoso. De verdad que muy enriquecedor. Mientras don Luis iba hablando, yo iba haciendo consultas y consultas y consultas acá desde la oficina y ya me va quedando claro algunos aspectos, sobre todo en la parte de la COMAT y con respecto a los recursos que pueda ir conformándose la ley 7600 para con los consejos de distrito. Y bueno, hoy aprendí muchísimo. De verdad, la RECOM, muy agradecida y saludos a todas. Muchas gracias desde la alegría de Siquirres. Muchísimas gracias por todo el aprendizaje. Qué bueno sus comentarios de satisfacción, de pertinencia. De verdad que muchísimas gracias. Esto lo hacemos para ustedes. Damos entonces por finalizada la transmisión. Muchísimas gracias. Las invito, ya deben haber llegado a sus correos.